Pensemos en la palabra de Dios. Colóquense de pie, por favor. Colóquense de pie. Vamos a leer Colosenses 3, verso 12 al 13. El título que tengo hoy es un tema, de esto se ha hablado mucho, pero hay que recordarlo. Ahora sí me acordé lo que les quería decir. ¿Hay algún hermano aquí sin empleo? ¿Todos tienen empleo? Se me acerca ahora a Gerson. Listo, ya tiene empleo, Gerson. Hágalo bien. Alex, ya. Listo. Yo le digo, trabajo elegante. Hermanos, les dije Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Bueno, ya está ahí, ingenieros volando. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Eso, humildad, mansedumbre y paciencia. Ay, ay, ay. Volvamos, sigamos el 13. Soportándoos. Pónganle mucho cuidado a esta parte. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, hermanos, vea, podíamos orar y ya irnos para la casa. El mensaje está dicho, pero vamos a orar que el Señor nos recuerde algunas cositas. Listo. Señor Jesús, invocamos tu nombre. Te doy gracias, amado Padre, por tus bendiciones. Aquí estamos, oh Dios eterno. Tú eres bueno, maravilloso, único, y nos disponemos para recibir la palabra. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Bueno, como el mensaje lo que dice ya el mensaje está ahí, entonces yo voy a tratar de acomodar para terminar el tiempo que es y no me quede faltando. Hay cosas que le pasan a uno en la vida que lo sorprenden y cosas, detallitos pequeños que son, de pronto para algunos son insignificantes, pero para unos son sorprendentes. Esto que les voy a contar se lo cuento a manera de que el tiempo trae recuerdos, deja recuerdos. En el tiempo siempre van recuerdos. Estaba visitando a mi esposa. Salí, fueron unas hermanas a visitarlas, yo fui a hacer unas vueltas. Estaba en la estación, esta estación Hospital, y dije, pues tenía que ir a la estación Prado, y dije yo, pues ¿para qué me monto en metro? Y me fui caminando, me gusta mucho caminar, me fui por donde está toda la fuerte, desde que casi ninguno de los que les gusta caminar, por ahí me fui caminando. Fui hasta la estación Prado, subí a otra parte, luego me fui, tuve que ir al Parque Berrío, o por el lado de Berrío, me fui caminando. Hice lo que hay que hacer, me volví caminando hasta la estación Hospital, fui a la clínica, tal. Ya cuando me fui a venir por la tarde, voy a buscar y no encontré la tarjeta del metro. Entonces yo comienzo a buscar ahí, no la boté. Entonces les menciono esto, el recorrido es que si yo hubiera montado, me hubiera ido a montar en el tren desde el comienzo, me he dado cuenta que no la tenía o la hubiera usado porque se perdió como con 20,000 pesos de recarga. Pero pues cuidado, resulta que esa misma tarjeta yo me la encontré con 20,000 de recarga. No, cosas de la vida, ¿no? O más, creo que tenía más porque yo andé mucho rato en metro con esa tarjeta. Pero cuando estoy buscando, ya se perdió la tarjeta y ahora me va a tocar hacer lo que hace mucho. Señor, usted me hace el favor y me deja para yo tan. Y eso
bien tímido que soy yo, imagínense. Y estaba en esas ahí y cosas de la vida. Cuando alguien me dice, pastor, y yo brinco, así de una. Yo miro y una muchacha. Y yo comienzo a tirar memoria. Ay, pastor, qué rico verlo, ¿qué tal? Yo, ¿quién será esta muchacha? Decía yo, no me acordaba. Hermano, una muchacha que hacía país 6 o 7 años yo visitaba con el esposo por Marinilla y no los había vuelto a ver. Aunque a mí se me había olvidado el rostro de ella, ella no me olvidó a mí. Y también estuvo ahí, Dios mandó a alguien para que, y yo, está la propia, oiga, me presta la tarjeta. Lógico, le pagué, hermana, muchacha, es que se me quedó, ni me acuerdo el nombre de ella, se me quedó, se me perdió la tarjeta, téngale hoy 5,000 y páseme. Ganó antes billete porque eso vale como 4,000 y pico, le quedó. Pero le menciono eso como hay cosas que uno olvida pero otros no. Por eso les cuento eso, hay cosas que uno olvida y otros no. Entonces el tema es que yo tengo en esta mañana es el perdón sana y salva. O en los de la vieja guardia, uno de los mensajes primarios de todo siempre era Cristo sana y salva, ¿cierto? Ese era el mensaje. Cristo ya casi no se predica, es así, pero el perdón sana y salva. Hablar de perdón es hablar de recuerdos. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos tienen recuerdos que tienen que lo traen, que ustedes son muy agradables y otros no? Hay recuerdos donde usted los recibe y usted tiene una actitud, wow, rico, elegante, pero hay otros que a usted, por más que da, usted se le aguan los ojos. Hay otros que apretan los dientes. Y hay otros que lloran y muerden la almohada. Créame lo que sí. Pero, ¿por qué se dan las heridas y por qué se dan las razones que tenemos que perdonar? Por algo el apóstol Pablo escribe ese pasaje o manda esas palabras dadas por el Espíritu Santo. Por algo lo dice, ¿no? Y es de la vida, nueva vida en Cristo. Porque, hermano, el no perdonar, el tener rencor, amargura en la vida, eso no es vida. Qué duro y qué triste vivir así. Es muy duro vivir así. Que cada vez que usted recuerde eso, le dañe el rato. Es muy, muy, muy duro. Y Dios no quiere que vivamos así. Por algo el Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice esas palabras. Y nos recuerda, nos insta a que, como dice aquí, nos insta a que nos vistamos como escogidos de Dios, que seamos santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y dice paciencia, entonces, ¿por qué paciencia? Para podernos soportar. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Les pregunto si lo hemos hecho. No lo grite, porque a veces uno dice que sí, pero no. A veces uno dice que sí, pero no. Y es lo más natural que hay en la vida. El reflejo de una vida nueva está en el perdón. ¿Sabía eso? El verdadero reflejo, la imagen de una vida nueva está en el perdón. Así como el único reflejo que tenía el arca de Noé por una ventana en la parte de arriba. Por ahí entraba y salía el aire y por ahí entraba la luz. Muy pequeñita, pero por ahí entraba. De ahí entonces que Efesios capítulo 4, verso 29 al 32 dice, pónganle cuidado, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Parece ser que hablar palabras que lastimen, que no edifican,
contristan el Espíritu Santo. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El verso 31. Quítese de vosotros. ¿Qué dice? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 32. Antes es venirnos unos a otros misericordiosos y perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces yo vuelvo y lo digo y lo repito. Uno a veces es bueno en unas cosas y como muy íntegro y elegante en unas, pero con muchas falencias en otras. ¿Cierto que sí? Usted y yo podemos ser buenos en muchas, pero hay unas falencias. Y yo le pregunto, ¿será que si yo me sé toda la Biblia, la doctrina bien, sé el nombre de Jesús, el bautismo en el nombre de Jesús, llenura del Espíritu Santo, conozco todo eso, pero estoy amargado? No me soporto al hermanito. Complicada la cosa, ¿cierto? Soy predicador, evangelizo, gano almas, doy todo, cumplo una vida, un reflejo bien, pero no tengo esto. Entonces, ¿qué? Por algo entonces el Señor recomienda y estamos en un proceso de perfección. Proverbios 17:9, mire lo que dice Proverbios 17:9. El que cubre la falta, leamos desde el 8, para que, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. ¿Cómo la ve? Tenaz, ¿no? El que encubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta, ¿a quién? Al amigo. Cuando yo mire esto, quiere decir que nosotros tenemos actitudes que a veces no creemos que son malas actitudes y ahuyentamos los amigos. Herimos los amigos o herimos personas que han sido bien con nosotros. De una u otra manera, con una actitud, una palabra, y ese porque era mi amigo, ¿por qué se volvió así? Y uno tiene a veces esos detalles. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Marcos capítulo 11, hablando de la relación con Dios, Marcos 11, del verso 12 al 26, hay unas palabras que el Señor las está hablando, el Señor Jesús. Marcos 11, verso 12 al 26. Dice, del 12 al 14 habla de la higuera, que el Señor va y busca y no encuentra fruto y la maldice. Amén. Luego sigue del 15 al 19, habla de la purificación del templo cuando los encuentra volviendo un comercio violento. Pero el verso 20 dice, y pasando por la mañana vieron la higuera se había secado desde las raíces. Cuando ellos ven eso, vienen el acontecimiento, la maldice, está el acto en el templo de todo eso, ellos pasan al otro día, parece ser, y cuando ven la encuentran seca. Entonces Pedro, el más tímido, Pedro era así todo, uno que es metido y preguntón, se lleva unos estrellones. Yo lo he experimentado, mano, y uno se da cuenta y dice, Señor, ¿yo cómo dije eso? Yo me he arrodillado y el Señor, ¿yo cómo hablé hoy? Comienza el Señor a pasarme y uy, Señor, qué vergüenza cómo me aguanta la gente y no lo dice uno con nada, pero sale uno con unas cosas, hermano, y yo, Señor. Entonces yo me identifico mucho con el carácter de Pedro, que necesitamos todos los días aprender. Entonces dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios,
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo, miren que está hablando de algo que se vio, un hecho, se secó la higuera y usted lo dijo y le habla de la fe. Entonces les dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estáis orando, perdonad. Yo me puse a pensar, ¿cómo él viene diciendo esto? Y dije, ya sé la clave porque a algunos Dios no les responde. ¿Por qué la montaña de problemas y de todo sigue ahí? Porque no está hablando de montañas, no está hablando de mandar a secar una higuera. Está hablando de esa higuera en su vida, de esa que no da fruto, de eso que lo mantiene usted seco, árido. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. No es si alguien tiene algo contra usted. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone y a vosotros vuestras ofensas. Eso se vuelve recíproco. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Yo creo que si hacemos aquí un examen elegante, aquí todos nos rajamos. ¿Cierto que sí? ¿O habrá alguno que pueda decir, levantar la mano y no, pastor, yo vea? ¿Cierto que no? Eso es terrible, hermano. Yo estaba pensando en esto que uno dice a veces perdonar y no perdona. Porque el perdón se refleja y el perdón sana y salva. Por eso, el perdón es el mejor remedio o la mejor medicina para sanar el alma. Oiga, lo digo por experiencia y por muchas cosas que he visto y escuchado. Yo siempre cuando me llega acá y por lo regular me llega alguien a hablar, yo comienzo, porque a veces llegan para esposo, esposa y vienen como a pelear y lo voy a hacer quedar mal delante del pastor. Y comienzo a conversarles, y les converso. Y después preguntarle, oiga, ¿usted cuántos años tiene? ¿Cuánto tiempo tiene de casados? ¿Qué trabajan? Cuénteme de su papá, de su mamá. Cuénteme. Y comienzo a hablarles. Y comienzan ellos a contar la historia el uno al otro, tal. Y mientras van contando la historia, se van dando cuenta, él y ella, que tienen la solución para el problema. Porque casi toda reacción o acción de lo que somos ahora tiene que ver con el recuerdo. El mejor remedio, la mejor medicina para el alma es el perdón. Pensando en esto y aprovechando este tiempito que tenemos, hay un hombre en la Biblia que es ¿sí me notan que estoy como inspirado? Romántico. Hay un hombre que aparece en la Biblia que es tipo de Jesús, dicen los estudiosos, y es José. Yo ya lo he dicho algunas veces, pero ¿cómo les parece que estaba acompañando a mi esposa ayer y entonces mientras ella escuchaba un estudio que estaba escuchando que me pareció bien interesante, primeros auxilios psicológicos? Yo aprendo así, ella es la que estudia y yo escucho y tal, y yo cuando hay algo que me gusta, como una esponja. Y escuché cosas muy interesantes, pero yo estaba sacando lo que le estoy compartiendo aquí, pues yo estuve toda la semana acompañándole, pero meditando en lo que les quería compartir, entonces yo, mirando, acomodando. Y yo ya he hablado mucho de esto, de las 7 lloradas
de José. José lloró 7 veces. Pero ahorita les cuento algo que me impactó, porque yo leyendo uno de esos, lo había leído, lo he predicado muchas veces, muchachos, pero me impactó algo que enseguida les comparto. José lloró 7 veces. Oiga, hermano, usted sabe lo que es llorar, lo que es tener uno haber sido lastimado. ¿Alguien aquí ha sido lastimado? Pero hermano, a uno que lo lastime, que le mienten la madre, que lo insulten, que le falle la gente de afuera, duele, pero no duele tanto como alguien de cercano. ¿Cierto que sí? ¿Te ha pasado eso? Por ahí algunos recuerda un dicho, no sé si lo recuerda, es un dicho paisa, pero Cosiaca no lo ha dicho todavía. Yo me crié por acá, yo me crié con todas las historias de las patadas duelen, depende del burro que las dé. Sí, ese dicho es de por acá. ¿Cierto que sí? Las patadas duelen, depende del burro que la dé. Y uno dice, ya comprendí. O sea, depende quién me haga lo que me hace, me duele. Entonces se imagina, hermano, lo que estos hermanos le hicieron a José. Porque es muy fácil uno contarlo. Bueno, primero lo querían matar. Bueno, entonces resolvieron no matarlo. Entonces lo tiraron a la cisterna. Menos mal no tenía agua. Pero había un problema. Si no tenía agua, tenía alacranes y víboras. Cisterna en el desierto sin agua, alacranes y víboras. Eso no lo registra la Biblia, pero históricamente y lo que es del común hay esos animales. Lo cierto es que allá, a pesar de que los hermanos lo tiraron allá para que se muriera y hubieran serpientes y alacranes, ahí estaba Dios con José. Sin embargo, lo sacan, pero no lo sacan para ayudar, sino para venderlo. Lo arrancaron del afecto, del cariño, del amor de su papá y su privilegio. Y allá lo venden de esclavo. De esclavo pasa lo que pasa, alejado de la familia. Ya saben lo que pasó y termina en la cárcel. Pero de la cárcel pasa a ser el segundo al mando de la potencia mundial de ese entonces. ¿Cierto que esa era la potencia? Era decir como ahorita más que cualquiera de estos países que ahorita por ahí que tales. Era el segundo al mando. Lo único, o sea, se hacía lo que ese hombre decía. Oiga, pasar de querer ser asesinado, de ser privado de esclavo, privado de la libertad, pasa a ser segundo al mando. Es para uno comenzar a decir, ya con esta potencia que tengo, con esta poder que tengo, mis hermanos me las pagan. ¿Sí? Es lo más natural humanamente, ¿sí o no? Mis hermanos me las pagan. Hermanos, si usted y yo nos hemos amargado por menos, si usted y yo hemos odiado y de pronto deseado el mal a alguien por menos, ¿se imagina usted? Pasa todo lo que usted sabe y me llama la atención cuando viene la primera llorada. El hambre viene, todo este asunto, y entonces Israel manda a sus hijos, vayan, compren comida. Ya eso ustedes lo conocen. Pero la primera llorada está, esa llorada y se da algo muy especial porque en el capítulo 42, verso 8. Capítulo 42, el verso 8 dice: José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron a él. Yo siempre me voy a esa escena. Él allá con su atuendo y él los mira y ellos no saben quién es él. Él es que es un tipo de poder.
Y José los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Pero mire el efecto y el sentimiento de José. Verso 24. Verso 23. Pero ellos no sabían que los que tenía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió. Mira esta actitud. A mí, yo me fui a esto porque él lo ve, se llena de un sentimiento, va y llora. Y cuando vuelve, mire lo que hace. Les habló y tomó entre ellos a Simeón. ¿Y qué? Y lo aprisionó a vista de ellos. O sea, él va y llora y toma a uno de sus hermanos, Simeón, y lo aprisiona. O sea, lo toma, lo abraza en presencia de todos. ¿Ustedes qué creen que pensaron toda la corte, la autoridad, al mirar y decir, ¿usted qué le pasa? Y de pronto Simeón y los hermanos dicen, tal, pero en él había algo, ese afecto porque el perdón, el sentimiento de una herida, el sentimiento produce reacción, rechazo, venganza, o si está en conexión con Dios, tiene que haber algo diferente. Y él fue y pegó la chillada ella solo y viene y lo abraza, pero aguantó, porque de pronto pienso yo que en eso lo humano dice, yo los voy a hacer sufrir un poquito para que ellos vean lo que es sufrir. Está esa parte humana, pero también está esa acción de lo que es Dios en nuestra vida. Porque en todos los espacios y en los acontecimientos que él tuvo, registra la palabra que dice, Jehová estaba con él. Entonces yo no puedo decir que Dios está conmigo solamente en mi prosperidad económica, en mi salud. Es cuando yo tengo que perdonar. Es cuando tocan con mis heridas. Es cuando yo estoy que quiero humanamente vengarme, pero que no puedo porque se mueve un sentimiento y una fuerza más especial en mi corazón hacia aquel que me hizo daño. No sé cuántos heridos habrán acá, agonizando de pronto. Algunos necesitarán primeros auxilios, otros ya se los aplicaron, pero necesitan un tratamiento muy largo. Pero hay otros que de pronto no han pasado ni por primeros auxilios ni por tratamiento, pero aquí está el que hace milagros y sana el alma para que haya un perdón, hermanos. Hay heridas por violaciones, por maltrato, por desprecio, por engaño, por infidelidades, por tantas cosas. La segunda llorada está en Génesis 43, verso 29 y 30. Ya él manda que regresen. Bueno, conocen toda la historia, algunos, y el que no la conozca lo lee en la casa. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, porque dijo, tráiganlo. Hizo quedar, bueno, así queda esto, pero ahí traen a Benjamín. Y cuando ellos dicen, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, ya hay un afecto más, porque los otros eran hermanos por padre, pero este es de padre y madre. Hay una cosa más especial. Y dijo, ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablaste? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron. Escuche esta palabra, léala bien. ¿Se conmovieron qué? Estoy en el verso 30, adelántemelo eso. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Y ya, eso es una acción, porque él lo mira y sabe lo que es como, o sea, conmoverse las entrañas, o sea, es algo tan fuerte. Y dice, yo los quiero hacer sufrir, pero es que los amo. Se merecen el castigo, pero no puedo, no quiero. Y cuando uno tiene esa relación con Dios, cuando uno es capaz,
como cuando uno le inyectan eso que no es, eso humanamente no se logra, pero eso de parte de Dios. Usted quiere odiar, pero no puede. Usted quiere hacerle mal, pero no puede. Porque es que con Dios, hermano, la misericordia prima sobre cualquier juicio. Por eso, si usted desea el mal tan fácilmente, si usted se deleita con el sufrimiento del que te hizo daño, porque se lo merece, sí, pero ponga cuidado porque está herido. Necesita primeros auxilios. Tercera llorada. Esta sí que me impactó. En esta le conmueve las entrañas, una cosa impresionante. Hay un dolor y él va como que tal y llora. Pero en esta tercera llorada, sí que me impactó. 45, capítulo 45, verso 1 al 3. Ya cuando están ahí dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó y dijo: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar, y mire cómo lloró. Entonces se dio a llorar a gritos. El otro de las entrañas, pero de las entrañas pasó a algo muy fuerte, a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa. O sea, yo me puse a pensar en eso y me trasladé. Uno llora, pero hermano, este hombre lloró a gritos en el palacio, en la casa de él, y llegó el lloro, el grito del llanto hasta donde estaba el faraón. Yo por eso siempre he dicho que cuando alguien siente algo y llora, este todavía vive. Lo bravo es cuando uno ya no llora. Créamelo, que lo bravo es cuando uno ya. Y me llega alguien y me dice: pastor, y le veo siquiera un media agüita en el ojo, este todavía vive. Pero cuando ya no, digo: Dios mío, ya. Lloró a gritos. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban, ¿qué? Turbados delante de él. José los hizo acercar, los abrazó. Listo. Ahí queda bien el detalle. La cuarta llorada ya viene cuando viene el papá. Capítulo 45, versos 14 y 15. Aquí lloró sobre Benjamín, dice: y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró también Benjamín, lloró sobre su cuello. Y besó todos sus hermanos. Ahí todavía está el acontecimiento cuando se dio a conocer a ellos, sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Volvió a llorar con su hermano Benjamín. La quinta llorada sí fue cuando lloró largamente. En la quinta llorada, capítulo cuando se encuentra con su papá, él lo encuentra, se abrazan largamente, dice que lloró, pero ese largamente no fue ahí, venga papá, como uno abraza. Yo siempre les he contado que, o les digo, que cuando usted ha ofendido a alguien o alguien cercano a su vida, usted lo abraza, le da le dice unas palabras, y usted abraza a esa persona y esa persona es tiesa.
es ¿cómo se dice? Rígida. Hermano, póngale cuidado porque todavía hay algo en su vida. Créame lo que sí. Cuando eso pasa, nosotros tenemos que aprender a identificar eso. Y he encontrado, hermano, hermanos, personas que nunca abrazan, y menos al papá, o menos a la mamá. Y si usted analiza y hace un recuento, y se vuelve hacia atrás, usted se va a dar cuenta el por qué hizo eso, o por qué no hace, y por qué usted no abraza a papá o no abraza a mamá. ¿Por qué hay ese dolor en la vida de esa persona? Y es porque hay heridas. Pero en el caso de José, cuando se encontró con su papá, fue diferente. Porque el papá de José pensó que él estaba muerto. Y José ya no estaba en otro nivel. Para ellos encontrarse en hermanos, o al encontrarse en ese momento de la vida, es algo muy, muy, muy significativo, y lloró largamente. La sexta llorada, cuando el papá se murió. Capítulo 50, verso 1 y 2. ¿Sabe usted cuántos años habían pasado de ahí a ese? No fueron 10 años, 20 años, dicen los que saben, después de que él los llevó a la tierra de Gosén y los trajo, vivieron ahí. Eso pasó casi un siglo. Vivieron casi un siglo, o sea, en ese espacio dicen los estudiosos que miran más o menos de tiempo, está entre 50 o 100 años que ellos estuvieron ahí cuando llegó para que Jacob muriera. O sea, tuvieron, porque dice que José vio los hijos y los nietos de Benjamín. Y cuando Jacob murió, ya habían nacido algunos de ellos. Entonces dicen los estudiosos que más o menos es de promedio. Pero el versos 1 y 2 del capítulo 50 dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y le besó. Aquí es cuando se encontraron. Y dice: mandó José a sus siervos y los médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos lo embalsamaron. Entonces dice que se cumplió lo que dijo, pues, entonces lo que él mandó, lo lloró sobre el cuerpo muerto. Ya la llorada anterior me reconcilió, pero pasaron los años y él siguió amando a su padre y lloró. Pero me llamó la atención la última llorada. Esa última llorada, cuando yo comencé a leerlo, fue lo que me conmovió las entrañas. Porque resulta que han pasado todos esos años, y el verso 15 al 21 está del capítulo 50, está lo que les quiero decir. Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrezca José. Póngale pues cuidado. Quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Pensemos nomás eso. Los recibió, se los trajo de allá. Es el reflejo del perdón de una nueva vida.
es la muestra de un perdón, es la muestra de una restauración de que yo no tengo rencor. Pero estos 11, estos hermanos, siempre guardaron en su corazón que pareciera que José los odiaba y que no les había hecho daño ni se las había cobrado porque el papá estaba vivo. Y ahí entendí yo algo, por qué algunas personas tienen unas actitudes que no son adecuadas. Y es porque aunque usted sabe que ya fue perdonado, usted cree que no, porque el que no se ha perdonado es usted. Y entonces usted ve el reflejo de lo que usted siente, ve el reflejo es en la otra persona. Y cree que no. Entonces, por eso es que me quiere hacer daño. No, es que usted tiene y yo podemos tener el problema. ¿Me estoy haciendo entender? Y mire lo que dice. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Se inventaron una cuestión, como que dice: venga, es que papá mandó a decir, y tu padre. Dice: así dirás a José, te ruego que perdones. Oiga, hermano, cuando yo comienzo a leer esto, a mí me da, hombre, ¿cómo hay alguien que puede cargar con una culpa y tener acciones que no son las correctas? Perdone la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y entonces, cuando yo me imagino, y está José escuchándolos hablar de esas cosas, entonces dice: y José lloró mientras hablaban. Entonces yo me imagino a José escuchándolos y dice: qué tristeza. Tanto que yo les he hecho, les he dicho, les he demostrado que no tengo ningún problema, y ellos están creyendo que yo. Es decir, que el que está herido, qué cosa tan tremenda, hermano. Resulta que con todo lo que vivió José, tuvo dolor, pero la herida que él no recibió se les marcó a ellos. Los que tenían la herida eran ellos. ¿Y dónde consiste la herida? La envidia, el compararse, el ego, la altivez. Por eso inicié diciendo: quítese de vosotros toda amargura. Dice: antes de la manera que Cristo os perdonó, perdonados vosotros también, vestidos de humildad y todo este asunto. Porque el problema, José, cuando usted no está herido, usted no tiene problema. Es más, lo insultan y usted sigue tranquilo. Es más, usted está da el billete, le ayuda y no le pagan y usted dice: ya, listo. Pasa, ha pasado. Pero el que está herido, así le ayuden, le siguen debiendo. ¿O no? El que está herido y el que está lleno de todo esto, así le den lo que hagan quiera, él no está satisfecho. Todo mundo es malo. ¿O no? Todo mundo es malo, nadie le hace el bien. Y estos hombres están. Entonces yo me imagino a José mirándolos. Y entonces dice que José lloró mientras ellos hablaban. Esta gente no ha entendido. Entonces yo me puse a pensar cómo nos verá Dios, porque José es tipo de Jesús. Y dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: hennos aquí por tus siervos, por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener
en vida a mucho pueblo. José la agarró por donde era. Yo, no, ¿esto qué pasó? Es por esto y aprendí y soy una persona esta. Pero estos hombres no se perdonaron, no se habían perdonado. Seguían pensando en que Dios o José se las iba a cobrar. Yo me puse a pensar en esto y dije, ¿cómo nos verá Dios? Bueno, si él tuviera brazos, yo me lo imagino con las manos cruzadas o no sé. Si él tuviera físicamente cabeza y manos, yo me lo imagino él poniendo la mano en la cabeza. Sí, sí. No diciendo, Dios mío, porque él no diría eso, diría, por mí. Mirándonos a nosotros, todavía culpándonos, prevenidos, que tuvimos una consecuencia por alguna falta que cometimos. Y yo, Señor, es que usted me está castigando. Y el Señor diciendo, este todavía no ha entendido que yo lo perdoné el tiempo. Eso que está viviendo es porque él se lo buscó, pero yo no lo he castigado. Entonces algunos están diciendo, ay, yo tengo esta enfermedad porque Dios me castigó y no se arrepintió, pues. Entonces que no se ha arrepentido. Porque si se arrepintió de verdad, créame lo que Dios le perdonó. Entonces usted, ¿por qué todavía? Entonces, hermano, Jesús ahí mirando, pues no creo que llore ahí por esa situación, pero sí le da mucha tristeza, mirando la actitud nuestra. Ustedes siguen creyendo que yo les quiero. Ustedes siguen creyendo que yo soy el Dios que ahora corto cabezas y mando a matar gente. No, ya no. No, yo no hay que me entregué por ustedes. El perdonar, hermanos, sana y salva. Volvamos a Colosenses 3, 12 y 13 para que terminemos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacerlo también vosotros. Vea, de esto se ha hablado mucho, mucho. Y creo yo que hay que reflexionar en esto, man. Yo hace tiempo me puse a analizar bien a mí mismo porque yo humanamente tengo muchas razones para haber seguido odiando a mi padre y odiando a la familia de parte de mi padre y tener... Y entonces me fui y siempre que voy a Pereira, trato de saludar a mi papá y voy. Tiene 75 años mi padre. Y muy triste, vive en una piecita solo. Hicieron una cirugía y bueno, yo voy. Y dije yo, voy a ir a saludarlo. Y ese día yo me enteré de mí mismo que quería mucho a mi papá. Porque yo creí odiarlo toda la vida y toda la cuestión y uno dice que perdonó y todo y me puse a mirar. Entonces me fui digo, hijo, venga, ¿qué tal? Me está pasando algo. Entonces yo de regreso entré en el carro porque vi en Santa Rosa, entré y un momentico. Porque yo trato de vivir lo que digo, de que predico. Saquemos el tiempo y paso por un lado y no voy de afán, no saludo a mi papá y se murió, ahí sí me voy a chillar o ay, aquí está, no. Aprovechemos el momento. Voy y saludo a mi mamá, saludo a los que están por ahí, familia,
que muy pocos me visitan a mí porque yo los visito a ellos. Y entonces entro, no había llegado a entrar al cuartico. Cuando lo miro, ay, hermano, yo dije, se me partió el corazón. Y dijo, hijo, estoy enfermo de esto. Y yo me puse a mirarlo. Entonces, papá, venga, yo oro por usted. Se arrodilló. Pero yo lo vi tan vulnerable. Yo oré por él y le dejé algo pero yo salí muy conmovido. Pero mientras iba en el carro, me puse a pensar cómo nos ve Dios a nosotros. ¿Cómo nos ve Él a nosotros? Si yo, humano, vulnerable, vi a mi papá y me dio tristeza, ahí así. Yo dije, ¿cómo estará viendo Dios a ese hijo que se siente solo, que se siente como desprotegido, como que se siente a la merced de lo que otra persona haga por él? ¿Cómo lo cree usted que lo ve Dios cuando usted está, que no tiene solución, o sea, que usted no tiene alternativa? Humanamente usted no puede solucionar algunas cosas. Entonces, ¿a quién busca? Entonces mi papá, cuando no tiene, me llama. Ahora que le ayudo harto, me llama bastante. Entonces me llama y me llama, ¿por qué? Porque sabe que cuando me llama encuentra la solución a eso que está necesitando. Si él supiera que llamarme yo nunca le soluciono, entonces no me llamaría. Y vuelvo a pensar lo que es Dios con nosotros. Si yo, que medio le soluciono lo que es ahí, ¿usted cree que Dios no puede solucionarle? Porque no lo llama. De pronto alguien que se haya sentido solo, sin fuerzas, herido, y venga, le diga al Señor, Señor, llámelo y cuéntale lo suyo. De pronto ha sido juzgado, ha sido lastimado, sabe que Dios ha hecho tantas cosas y usted no se ha perdonado. Él me dijo, hijo, regáleme para un pasajito, es que me toca caminar 30 cuadras para ir a hacerme una terapia. ¿Qué más terapia que esa caminada tan violenta? Pensé yo. Pero uno a veces es impotente, infinito para solucionar, pero tenemos al potente, al todopoderoso y al infinito. Él lo está mirando. Sabe lo vulnerable que es usted y que soy yo. Yo pienso que si no hay esto, hermano, la vida cristiana no tiene sentido. Y no nos iríamos para el cielo, porque ¿cómo vamos a ir para el cielo odiando y resentidos, no? ¿Cómo? O no sé a qué cielo será que se va a ir, porque allá no va a entrar. Y eso no nota, hermano, que hay resentimientos, cosas, por bobaditas, hermano, por bobaditas. Y usted vive prevenido con el hermano. En estos días mi esposa me da un consejo y me dice, amor, ponga cuidado en esto, en aquello. Porque me decía, porque es que yo veo que usted no vive prevenido por nada, pero cualquiera le quiere hacer mal. Cualquiera le puede hacer una maldad y después acusarlo de esto. Y, vea, usted sale yo lo veo que usted sale cuando va a llevar algunos en consignación, usted sale con dinero y yo veo que usted sale así tan descuidado, usted no se preocupa que si la puerta quedó cerrada, usted no piensa que nadie le va a hacer mal. Pero tenga cuidado, me decía ella. Y
pensaba yo, tiene razón y no tiene razón por lo que, de cuidado. Pero yo me puse a pensar que cuando uno no vive, eso no le daña, o sea, no vive uno prevenido con nadie. Y le han hecho a uno cosas malas, pero no. Colóquense de pie, por favor.